Saludos a todos, muy buen día. Estamos en el programa Nika Nash. Hoy es 14 de diciembre, día 4 mono. Nahui Osomatl, prepárate para los cambios, mantente atento, responsabilízate, cuida tu salud física. Y estamos aquí con Frank. Frank, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando que se pueda enlazar Rosita, que tiene problemas, pero bueno, mientras consigue resolver ese problema, vamos nosotros porque ya se pasa el tiempo. Bastante bien, Chinawi, hoy me siento mejor de cómo va la cosa. Así que adelante. Y el tema que me gustaría tratar hoy es el de este momento. Preséntalo tú si quieres. Sí, pues justamente sobre el solsticio, bueno, lo que se conoce también como Navidad, pero obviamente desde la visión de la náhuatl y pues por qué eh, el día del 12 de diciembre que se asocia con actualmente con peregrinaciones hacia la Virgen de Guadalupe y por qué se hacía justo en esa fecha. Pero bueno, vamos a poder tener Rosita nos mandó un video, entonces dejen presentar para que bueno, pues, comentar un poco sobre eso, que es justamente sobre el solsticio de Coatlicue y Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, a ver, aquí permítanme cambiar de ventana y ahorita me avisa si se escucha, Frank, porque en otras ocasiones tuvimos algunos Sí, a problemas. ver, voy a escuchar hoy. Sí, A ver, ok. bueno, aquí se ve Rosita. Este video es, para felicitar a todas las A ver si lo lupitas y a escuchas, los Frank. lupillos. Sí, Hoy es Ah, día, perfecto. pues acá Entonces lo en México se escuchamos. celebra mucho y se festeja, sobre todo por la Virgen de Guadalupe. Muchas felicidades. Vamos a ver, ¿por qué el día 12 de diciembre? ¿Cómo empezó esta costumbre? Érase que se era, les platico. Antes, pues el calendario, ustedes saben que el calendario, el cosmos va cambiando, pero de repente los que van administrando el tiempo en X lugares, pues no lo iban actualizando. Entonces, pues el calendario pues tenía el día 12 de diciembre que se basaba en el solsticio, cuando ya el sol venía de regreso, ¡ay! Era el nacimiento del sol, por eso muchas fechas de avatares, de cristos, de personajes iluminados son para el día del solsticio, que nosotros conocemos acá pues como el 24 de diciembre porque ya se actualizó el calendario, pero en ese tiempo aquí en la América, en el Anáhuac, donde venerábamos aquí a Tonantzin, que también pues es un símbolo de la feminidad, de la espiritualidad, lo festejaban hace tiempo y todavía a la llegada de los españoles, de la invasión, el día 12 de diciembre. Ya actualizaron el calendario y ya entonces se corrió el solsticio a su fecha astronómicamente hablando real, pero pues ya el uso y costumbre se quedó para el día 12. Entonces pues esa solarización de ese personaje, de esa energía hermosa, de esa energía femenina que es la guadalupana que conocemos ahora, pues se quedó el día 12 de diciembre. Hay otra versión que no conocemos, que no conocen muchos, que es la mala traducción, porque aquí se hablaba náhuatl. Aquí, por ejemplo, en esa fecha, el nombre de lo que conocemos un equivalente, por decir, a la Virgen de Guadalupe, era Coatlicue, esa gran madre, la madre creadora. Y pasa que Coatlicue, pues, no lo pudieron pronunciar muy bien, pero eso pasó en muchas cosas. Por ejemplo, aquí se llamaba, digamos, Cuernavaca, era Cuauhnáhuac, y no lo pudieron, pues se quedó Cuernavaca. Y Huitzilopochtli, ahí le pusieron a Churubusco. Fíjense qué diferencia, ¿no? Entonces así hay lugares y traducciones que fueron incorrectas. También Motecuzoma era Moctezuma y se dice de Coatlicue que tampoco lo pudieron pronunciar bien y lo más parecido se les acercó Guadalupe de Coatlicue. Son pues
usos y costumbres que ya tenían acá y que a la llegada y el encuentro de dos culturas pues tiene que ver la manera de tratar de entender, porque aquí hablábamos náhuatl. Pero Coatlicue pues, era en sí, en muchas culturas ancestrales, era la gran madre, la gran creadora, era la creadora virgen, porque no necesitaba para procrear de nadie, ella sola, la naturaleza sola, no necesita, nace un planeta, no necesita de otro para que la creación sale y sale, sale y es virgen, y aún siendo virgen crea y crea. Y pues todas esas costumbres con el tiempo se van juntando y nosotros con esa necesidad de cariño, de un cariño maternal, espiritual, de una energía femenina del mismo cosmos, de la naturaleza, de la vida, pues hace muchos años aquí también se veneraba esa energía femenina que se llamaba Coatlicue, y aquí pues en traducción X, Z o Y terminó siéndose Guadalupe, que a final de cuentas es como que una parte es la misma Virgen María, pero con otros nombres, como sucede en muchos pueblos que a la Virgen María le dan otros nombres. Pero así son las lupitas, los lupillos, que bueno, con el tiempo pues todo cambia, pero la esencia y el cariño que tenemos y la fe y esa necesidad de cariño y esa necesidad espiritual, pues la tenemos, la respetamos, la agradecemos en este día y les deseamos muchas, muchas felicidades. Los quiere Rosita Buchot. Bye. Este, y bueno, pues nos abre justamente el tema de por qué el 12, ¿no? Y bueno, pues también para aclarar, si es lo mismo Guadalupe que Coatlicue, aunque hayan, digamos, suplantado una palabra por otra, pues no representa lo mismo. Nada más es la adaptación. ¿Qué nos puedes comentar, Frank? Rosita tocó varios temas, yo creo que los principales temas referentes a Coatlicue de una manera jovial y sencilla, ¿no? Sin complicaciones, pero poniendo los detalles que vale la pena analizar para entender vamos a decir, mito y rito, que es la religión dominante de México. Para los católicos de México, Guadalupe es una diosa. Aunque ellos digan que no adoran diosas, que solo adoran a Dios, es falso. Adoran un montón de dioses, entre ellos a Guadalupe, que es la principal. De hecho, Guadalupe está muy por arriba de Jesús y de Dios, el Padre, en el afecto de los devotos católicos mexicanos. Aunque intelectualmente ellos digan, no, hay una jerarquía y aquel está arriba, pero a ver, el que manda es el corazón. Y por supuesto que no hacen el mismo esfuerzo, ni las mismas peregrinaciones, ni nada. No moverían un dedo por Dios Padre, quizás un par de dedos por Jesús, pero por Guadalupe ponen ambas manos y todavía hoy podemos ver esas peregrinaciones enormes que se hacen al santuario. Digo todavía hoy porque tienden a bajar. Tienden a bajar desde el punto de vista de la confesión de fe de la gente. La fe, la religión es un modo de vida, es algo a lo que tú perteneces, es una casa, es una familia, es una etnia. Realmente las grandes religiones, y todas, son etnias donde milita la gente para sentir una identidad, un sentido de pertenencia. Y en este momento están penetrando en México a la carrera, como en el resto de América, las sectas norteamericanas y también sectas de Brasil, que ya las de Brasil están bajando, pero no, las norteamericanas siguen penetrando con muchos recursos y están desplazando el culto de Guadalupe. En este momento yo calculo que haya por lo menos más de 30% de personas que antes eran católicas y ya no lo son. Puede que esto llegue al 50% en un catún más, en unos años más. Y cuando llegue al 50% se va a notar un descenso brusco de la afluencia de gente al santuario. Vas a ver a los católicos haciendo una ofensiva para renovar la fe, porque el santuario de Guadalupe mantiene la iglesia, por lo menos en México, pero además es uno de los grandes aportes de la iglesia católica internacionalmente hablando. Entonces,
es un fenómeno religioso tan importante que es necesario tenerlo en cuenta. No puedes incidir en la cultura y en la sociedad mexicana y mesoamericana en general si no tomas en cuenta el fenómeno guadalupano. Creo que vale la pena hablar de esto, porque además es una oportunidad para ver cómo se dan los procesos de sincretismo, cómo los procesos de suplantación de fe y, y ver o tratar de entender qué había originalmente detrás del culto de Guadalupe. Rosita, qué bueno que pudiste conectarte, ¿todo bien? Todo bien, estaba, Correcto. pero ya estoy aquí. Adelante, Frank. Está muy interesante lo que Sí, dice, ahorita platicamos. tu Hola a video todos. está muy completo, pero voy a puntualizar algunos detalles, por ejemplo, fechas y cosas así. Les traje un material visual. ¿Lo puedo compartir aquí, Chinaui, o tienes algo más? Sí, ok. A ver. Ok. Muy bien, sí, hay cosas que como estos videos los hago para otro tipo de público, Claro. no para la toltequidad, entonces trato como de atraparlos, ¿no? De explicarles de una manera más coloquial esto que se entregan, porque la fe es ciega, entonces se meten y creen y no saben cuántos años atrás, cómo han ido evolucionando el arte de tener fe, porque cada día ves, como dice Frank, puntualiza, ahorita vienen otras y pues va cambiando la fe y no descuidamos esa parte histórica de cómo se ha ido transformando las creencias. Pues acá estaba Tonantzin, y es ese gran sincretismo, lo mismo se ve con los Cristos negros y Tezcatlipoca, esos grandes cambios. Y ahora pues a ver cuáles vienen, porque es una horda de... Siempre, Sí, siempre va a haber cambio. Esto sigue evolucionando, no hay manera de parar los fenómenos socio-religiosos. Finalmente, se caen las políticas, se caen las civilizaciones, pero las religiones siguen. Porque el núcleo religioso, el núcleo de fe, es el, la parte fundamental del ser humano. Esto podrá parecerte extraño, porque tú sabes que yo la fe lo considero un fenómeno secundario, pero también hay que aprender a ver que usamos a veces la misma palabra para un montón de fenómenos diferentes. La lengua cotidiana es muy pobre para expresar la sutileza del fenómeno humano. Ahora, mucho más allá de la razón, más profundo que la razón, más profundo que todos los intereses intelectuales o digamos seglares, culturales, externos que tenemos, hay un núcleo de fe. Y eso se manifiesta incluso en los ateos. A mí me divierte mucho leer a los ateos, porque los ateos están hablando de sus creencias, así, solo de su fe. Yo creo que Dios no existe. Ese es mi dogma y ese es mi credo. Creo que Dios no existe. Es una creencia, hermano, es una creencia como otra cualquiera. Da igual si crees que no existe, si crees que existe, si crees esto, si crees lo otro. Lo que te dé la gana de creer. Mientras creas, eres creyente. La diferencia con un tolteca es que un tolteca trata de llegar a la práctica para saber, para no tener que creer. ¿Ves? Así que si ya tú practicas, verificas y sabes, pues ya la creencia no cabe. Ya sabes. Los creyentes dicen yo creo porque no han verificado. Y no han verificado porque es muy cómodo quedarse en el nicho de las creencias. Entonces en ese nicho pues podemos manejar hipótesis sobre el mundo con un saborcillo de que es así, es cierto, porque lo dijo fulano de tal o porque me lo inspiró un espíritu, cosas así. Y eso le da cierta seguridad a la vida cotidiana de la gente, pero a la larga es frustrante porque nadie se muere creyendo. No nacimos creyendo, no nos vamos creyendo. Las creencias son un barniz superficial. Cuando hablo de fe, me refiero a algo más profundo que las creencias. Me refiero, por ejemplo, a ese impulso que hace que sigamos respirando. Es ese impulso que hace que sigamos respirando. ¿Por qué? Porque es el trabajo de seguir respirando. No es que cada una de mis células quiere y reclama. Eso es fe. Eso es un arraigo profundo. Eso es extender las raíces hasta el origen mismo del universo, porque el origen mismo del universo es la vida, no es la muerte, es la vida.
La muerte es lo que va quedando, ¿no? Finalmente las cosas se desgastan, pero la vida sigue, ese impulso sigue. Y por eso queremos seguir vivos, queremos seguir respirando, queremos seguir conscientes. Eso en el lenguaje antiguo se llamaba fe. Ahorita la palabra fe significa credulidad. Mientras más tonta la creencia, más fe siente la persona que tiene. Pero tú te das cuenta que son cosas muy diferentes. Si tú le preguntas a un cristiano cualquiera qué cosa es su fe, él te va a relacionar un conjunto de creencias. Por ejemplo, que el hombre salió de una bola de fango, que la mujer salió de un hueso, que hay insectos cuatro patas, que el sol le da la vuelta a la tierra. Y como él cree eso, entonces él es una persona de fe. Pero cuando le preguntaron a Jesús qué era la fe, Jesús dijo, un granito del tamaño de un granito de mostaza, una semillita de mostaza de fe, es suficiente para desarraigar la montaña y tirarla al mar. Cosa que no hace ningún cristiano. ¿Ves? Cuando empezamos a investigar qué quiere decir eso y en realidad qué palabra usó. Porque Jesús no habla español, así que no usó la palabra fe. Él usó otra palabra. ¿Y qué quería decir esa otra palabra en su momento? Bueno, terminamos entendiendo que Jesús se refería a algo muy diferente de la credulidad. Jesús mismo no era un hombre de creencias. Si hubiera sido un creyente, no hubiera sido un Cristo. Era un individuo que practicaba, que hacía sus ejercicios de conciencia y vio el otro lado. Y sirvió de puente. Y eso es lo que significa justamente Cristo, Mesías, que sacó a Buda, Zoroastro, Avatar. Un puente entre el lado cotidiano, el tonal, el lado común y corriente, y el otro lado. Que ese otro lado, por cierto, no es, digamos, no está excluido del tonal. La definición que más me cuadra en este momento es que el nahual es todo y el tonal es la parte del todo que percibimos. El hecho de que tú percibas una parte del nahual no quiere decir que esa parte no sea nahual también. Así que no se trata de una dualidad en absoluto. La totalidad de la existencia es conciencia y la conciencia es nahual. Es el nombre técnico que le dieron en América. Las rutinas que se hacen sobre el acto de ser consciente, las rutinas perceptuales, esas comienzan a generar con el tiempo y con la educación un producto llamado tonal, que es un estar de acuerdo, son consensos que establecemos con la sociedad, con todo, para poder sobrevivir, porque el animalito que no aprende a consensuar con su medio, con los demás, se muere de hambre. Entonces, el tonal es una necesidad para sobrevivir, pero no es nuestro punto de partida ni nuestro punto de llegada. Cuando uno comunica con el nahual, cuando uno tiene atisbos directos del nahual, y eso ocurre en una vida normal, ocurre con cierta frecuencia, uno empieza a darse cuenta de dónde hemos salido y para dónde vamos. Y entonces, ¿cuál es nuestro propósito al estar aquí? Efectivamente, la vida tiene un propósito. La existencia tiene un propósito, no solo la humana, la de todos los seres vivos, una hormiguita, una lechuga, una anémona en el fondo del mar. El primer organismo vivo dice que se llamaba Luca. Bueno, todas esas vidas tienen el mismo propósito. Y ese propósito es percibir. Y percibir significa percibir más y mejor. Es decir, acrecentar la conciencia. Y cuando uno dedica la vida a acrecentar la conciencia, a acrecentar la percepción, uno percibe el regusto de la realización. Así que, ¿quieres autorrealización? Busca el desarrollo de la conciencia. Son causa y efecto. ¿Alguna cuestión, Rosa, sobre esto? No, pues es bonito. A mí me gustaba antes meterme así más a fondo en las diferentes religiones. Me costó trabajo encontrar una. Es más, podría decirte que no estoy en ninguna metida, sino que tomaba porque en el fondo no me llenaban. Sentía, bueno, hay algo que no checa, ¿no? O sea, te dicen algo como acto de fe y ya tú no creas, no dudes y tú haz todo esto, entonces te vuelves un robot. Al contrario, te quitan la conciencia, te hacen un ser dependiente y tú crees en todo menos en ti, que eso era lo más terrible. Decía, pero ¿por qué no voy a creer en mí? Y esa es la parte divina mía, esa conciencia, esa manera de toma de decisiones para decir, yo quiero hacer esto porque esto se me hace que es no por mí, sino por el todo más correcto para vivir. Sí. Ninguna religión incluso encontré que a los animales se les respetará, sino más bien se les someten todos. Entonces hay muchas incongruencias que dices el amor, bueno, pero es un amor medio egoísta. Y sí, bueno, sí
celebro en las personas esa parte que les hace despertar esa parte bonita que tienen dentro, pero dependientes de otro, de su creencia. No despertar esa parte hermosa que tienes dependiendo de ti, de tu análisis, de tu conciencia. Entonces sí, siento muchas fallas y bueno, Sí, hay respeto. muchas fallas en el fenómeno religioso porque el fenómeno religioso depende de las creencias y la creencia es ácido para la fe. La creencia destruye la fe. Si quieres ser una persona de fe, tú tienes que atreverte a hacer lo que dijo Jesús. Camina sobre el agua. A ver, camina sobre el agua. Inténtalo. No puedes, te hundes. Bueno, inténtalo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ten en cuenta que al final te vas a hundir definitivo. Así que todo lo que tienes es una oportunidad de intentarlo. Inténtalo. Si lo intentas, si lo haces con suficiente voluntad, vas a descubrir a qué se refería Jesús y vas a caminar sobre el agua. Y estoy hablando de manera literal. Lo mismo pasa con echar la montaña al mar o desarraigar el sicómoro, dijo él, y echarlo al mar. Eso es fe. Eso es fe. Acumular creencias tontas es estupidez. Que los creyentes mezclen las palabras para poder mirarse al espejo y para sentirse parte de algo, no significa que las palabras tengan la culpa de la cobardía de los creyentes. Una persona que decide creer profesionalmente, sin verificar, sin convertir esa creencia en un saber, en una demostración, es un cobarde. Uno dice, yo creo, si uno no está seguro. Lo que te produce realización en la vida es estar seguro. Y solo vas a encontrar seguridad a partir de tus demostraciones particulares, es decir, de tu experiencia propia. Por eso es que la doctrina tolteca, tal como quedó ahí en los Huertatolis, dice con toda claridad, sé un tolteca, una persona de experiencia propia. No dice por ningún lado, ponte a creer tonterías. Ahora vamos a la otra palabra que está tan mal usada. Tú la acabas de usar y a ti te genera conflicto. La palabra religión. Religión etimológicamente quiere decir unirse, ¿no? Unificarse, religarse, volverse a unir con algo. En sí la palabra no tiene ningún problema. En la práctica, religión significa una conducta, una forma de vida, una militancia. Una persona religiosa de sus ideas, sea atea o sea creyente o sea lo que sea, si es una persona religiosa de sus ideas, las milita, las pone en práctica, las lleva adelante. ¿Ves? Eso es lo que significa literalmente la palabra religión, pero en el uso popular, en el uso común, se convierte en sinónimo de una cueva de gente que se la pasa quejándose, pidiéndole a seres invisibles, justificando sus debilidades con el cuento que si el pecado, con mil cuentos. Eso es la religión para la mayoría de la gente. Una cueva donde se meten para refugiarse del mundo externo que les parece demasiado violento. Y por eso mismo la mayoría de las religiones predican que el que no crea lo mismo debe ser eliminado. Las religiones modernas se han convertido en digamos, puertas de escape, en instituciones que fomentan el escapismo, que fomentan la falta de responsabilidad, el no hacerle frente a las cosas. Las religiones te dicen descaradamente, no, deja que Dios te lo resuelve. Y también te dicen con todo, no, tú no eres culpable, ese es Satanás que te está, es decir, te está convirtiendo en un trapo en manos de poderes invisibles que solo existen en la mente, que no existen más allá de la mente. Entonces, hay digamos, una perversión en el uso de la palabra religión que hace que cuando uno trata de usarla de manera correcta, uno sea el raro o se le entienda mal. Sin embargo, si quitamos esa palabra, ¿qué queda? Eso también hay que verlo. Las lenguas son demasiado pobres como para estar quitándole las pocas palabras que tienen. Hay un punto en que ya una palabra se echó a perder y ya no hay que usarla, me parece a mí. Pero si se puede rescatar una palabra, es necesario darle dignidad, porque eso es lo que conforma la lengua, la exigencia y la dignidad de las palabras. Esto significa tal cosa, no es que signifique lo que se me dé la gana a mí cuando esté hablando, porque entonces ¿para qué uso la lengua? ¿Ves? La lengua es una convención, un canon, es algo que establecemos entre tú y yo y vamos a asignarle los mismos valores a las mismas palabras para podernos entender. Entonces, son temas bastante complejos que hay que estudiar. Se impone además una capa de pragmatismo social. Es decir, estamos dentro de sociedades que nos imponen ciertos derroteros si queremos existir. Y si no aceptamos sus clasificaciones, sus organizaciones, sus formas de legalidad, sus formas de gobierno, etcétera, no cabemos en esa sociedad. Estamos viviendo
periodo muy primitivo de la historia humana. La libertad es, bueno, hay países donde decir libertad te mandan a la cárcel. Yo conozco un país así. Entonces, vamos a entrar en el tema de hoy, que es el tema de la Virgen de Guadalupe. Fíjense que este culto comenzó muy temprano, digamos que ya a mediados del siglo XVI, ya hacia 1540, se estaba extendiendo entre la población. Se extendió tan rápidamente, de una manera tan armoniosa con el resto de las costumbres de la gente, que muchos curas, entre ellos Sagún, dijeron: señores, esto no es más que el culto de Coatlicue disfrazado. Estamos promoviendo el culto de una diosa pagana. Así que se opusieron al culto de Guadalupe. De hecho, la mayoría de los padres católicos de México fue contrario al culto de Guadalupe hasta los años 1780 más o menos. Porque en ese momento la mayoría de la población de México todavía hablaba lenguas nativas. Era muy obvio para cualquiera que quisiera investigar que el culto de Guadalupe no es más que el culto de Coatlicue. Como tú dijiste en tu video, hay un fenómeno lingüístico por el cual se distorsionan las palabras y se amoldan a palabras venidas de España. Pero eso no significa que el culto de Guadalupe haya venido de España. Obviamente Guadalupe es la forma españolizada de Coatlicue. Como pusiste el ejemplo de Moctezuma, la forma españolizada de Moctezuma. De hecho, el apellido Moctezuma como tal viene de Extremadura, de España, pero se parecía a Moctezuma y pues lo adaptaron a Moctezuma. Pero cuando hablamos de Moctezuma no estamos hablando de ningún extremeño, estamos hablando del Tlatoani de México. Y cuando hablamos de Coatlicue, de Guadalupe, no estamos hablando de la Guadalupe de allá, estamos hablando de la Guadalupe que se adora justamente en donde estaba el santuario de Coatlicue. Entonces, a ver, vamos a ser rectos con las palabras, vamos a ser honestos. El hábito no hace al monje, la palabra no hace al fenómeno, al hecho en sí. De manera que el hecho de que hoy le llamen Guadalupe a este ser no significa que no sea el mismo ser a que los antiguos le llamaban Coatlicue. O la misma entidad, si tú quieres. Y Frank, ¿y qué significaba en un hueco, si nos puedes decir, qué significaba Coatlicue? Para ir un poco voy a volver sobre eso. De hecho, les quiero mostrar imágenes, pero primero, ¿cómo surgió el culto? Bien, surgió un poco antes de la segunda mitad del siglo XVI en México. La manta fue pintada, con perdón para los que creen en milagros, pero la manta es pintada y además cada año la retocan. No es que haya sido pintada hace 5 siglos. Y además, todavía, ¿sí? Para corroborarlo, la primera tiene una corona, la primer pintura, y luego el angelito ya le... Con el tiempo la han ido modificando. Así es. Y a medida que sale el libro sensacionalista que dice, no, que si las pupilas se ve, el pintor, el monaguillo que retoca la imagen cada año, pues, va metiéndole cosillas y demás, mantener el culto, porque finalmente un culto basado en creencias necesita de cosas sensacionalistas, amarillistas y sobrenaturales para poder sobrevivir, ¿no? Pero lo digo con todo respeto, solo estoy describiendo un hecho objetivo. Si te acercas a la manta y la hueles, te va a oler a pintura fresca. Entonces, voy a esto. No, de ninguna manera, no hay nada sobrenatural en el hecho de que una pintura sobre una manta que se ha conservado cuidadosamente desde hace 5 siglos sobreviva. Tenemos pedazos de telas, de hecho mantas enteras, sobre todo en los Andes se conserva muy bien, de hace 2000 años, perfectamente conservadas ahí, no se destruyen. Es decir, ese argumento de que la manta se conserva milagrosamente es falso. Han pasado 5 siglos nada más para que esa manta se degrade al punto de volverse polvo. Tendría que pasar 3.000 a 4.000 años por lo menos. Entonces, sacamos de superstición sobre el fenómeno, ¿no? En las laderas del cerro del Tepeyac, donde está hoy el santuario de Guadalupe, estaba hasta hace no mucho tiempo, estará, quisiera, supongo yo que siglo y medio, estaban estas representaciones de Coatlicue, o Tonantzin si quieres. Tonantzin quiere decir nuestra madre, y eso demuestra que ese cerro se dedicaba al culto de esta deidad. Por lo tanto, los católicos solo aprovecharon una peregrinación que ya estaba hecha, una carretera que ya estaba hecha, un santuario que ya estaba, ¿ves?
y lo amoldaron a sus propias necesidades. Y por supuesto que muchos padres que tenían, digamos, más olfato sociológico dijeron, nos conviene canalizar un culto antiguo que se parece al culto nuestro a través de una forma sincrética, porque vamos a evitar problemas, vamos a evitar rebeliones y demás. Si simplemente cortamos las formas antiguas, la gente se va a rebelar. Eso fue lo que hubo al principio del sincretismo. Oye, si tienen algo que comentar, adelante. Yo ando un poco sofocado hoy. Pues mira, un poco comentando de que no querían la misma fe porque era femenina o no sé, por continuar lo de Coatlicue. Una vez que fui a Tlatelolco, a la iglesia de ahí, hay un bloque donde a las gentes que no querían ponían su nombre y las ponían de cabeza, un ladrillo. Y hay un ladrillo ahí en esa iglesia donde dice Juan Diego y está de cabeza, como que era un rechazo en ese momento al Juan Diego que se estaba creciendo, imponiendo en aquel entonces, en principios de la colonia. ¿Sabes algo de eso? No, no sabía nada de eso, me estoy enterando ahora y me parece muy, muy interesante. Definitivamente debió haber tensiones, pugnas. Juan Diego estaba imponiendo una religión bajo el manto de otra, ¿no? Pero estaba imponiendo una forma de adoración. Se le estaban sumando padres y se le estaba sumando sobre todo mucha gente. Y eso debió generar todo tipo de molestias, tanto entre las autoridades católicas como entre el pueblo en general que quería seguir siendo devoto de Coatlicue, no mezclar ese nombre con el de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, finalmente venció la tendencia sincrética. Casi siempre el sincretismo vence, porque el tiempo va pasando, se van olvidando las cosas originales, empieza a ser aceptado como algo común el culto. Ahorita mismo habrá muy pocos curas católicos que se opongan al culto de Guadalupe porque por rutina ya lo aceptaron. Pero hasta hace un par de siglos eran pocos los que lo aceptaban. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya les he contado aquí como al caballero Boturini, por hacer una colecta para hacer una corona de oro a la Virgen de Guadalupe, lo arrestaron y eso motivó que confiscaran los 200 códices, materiales prehispánicos que tenía, y se perdió el Teomóstli en ese operativo. Así que en 1746, en ese momento, te podía costar la cárcel el ser demasiado guadalupano. Así estaban las cosas. Hay que conocer la historia, porque también que ahora el devoto y los padres suelen creer que todo es así plano y todo ideal. No fue así. Es una pugna de religión, es una pugna de creencia. En ningún momento se manifestó la Virgen, ni Dios, ni Jesús para decir yo prefiero esto, prefiero aquello. Son pugnas de seres humanos, así de sencillo, que costaron problemas. Pero bueno, esto lo estoy diciendo sin ánimo de burlarme ni nada, porque de hecho yo siento cierto cariño por el fenómeno guadalupano y mariano en general. Esa es mi posición. Voy a seguirles. Sí, incluso yo lo que veo es como la energía femenina en esa fe. Y claro que se reconoce esa feminidad, esa parte encantadora de la energía que todos tenemos y representados, y en esos símbolos, pues adelante, porque te despierta esa parte hermosa que tienes tú dentro. Así es, sin caer en reduccionismo. Lo femenino finalmente es un derivado de ese aspecto de la energía al que tú te refieres. No es que ese aspecto de la energía sea en sí femenino, porque finalmente lo femenino es propio de las especies de dos sexos, y aquí hay especies que tienen como hasta 600 sexos, y hay otras que tienen uno solo. En fin, hay una gran tesitura, una gran variedad de formas de sexualidad, y por supuesto la sexualidad no reduce, no explica la totalidad de la existencia. La sexualidad es un producto de la existencia, no es la causa de la existencia. La causa de la existencia desde el punto de vista tolteca es la vida, pero la vida no es el producto de la sexualidad, es al revés. La vida busca modos de manifestarse, modos de prosperar, y la sexualidad es uno de ellos. Y una vez que en nuestra especie hay dos sexos tan marcados por sus funciones, obviamente tratamos de ver el mundo entero así, pero tengamos en cuenta que es una metáfora, ¿ok? Así que pensar que hay una energía femenina, una energía masculina, ¿cómo es reducir la totalidad a lo que tenemos en nuestra existencia biológica y social sobre todo? Y por supuesto eso no describe la realidad. La energía es una, en lo que podemos concebir, es la energía de la percepción, así. Y nosotros después le damos clasificaciones. Esa energía tiene diversas funciones. Una de esas funciones es la producción de los seres. Y eso nos parece a nosotros, nos asocia con
el acto de concebir, parir. ¿Ves? Entonces, ese es uno de los aspectos de la energía, producir seres. Y ese aspecto está representado por Coatlicue en Mesoamérica. Oye, si puedes comentar algo, voy a responder una nota que me manda. Sí, bueno, pues no sé si los compañeros quieran comentar algo. Yo en lo personal, esto de Coatlicue todavía dicen que si vas allá encuentras todavía un pedazos de Tonantzin, de Coatlicue, ahí porque rompieron, porque había muchas imágenes y no las alcanzaron a romper todas. No tengo yo imágenes de eso. ¿Ustedes quieren opinar algo, mis niños? No sé a qué te refieres, ¿dónde quedaron pedazos de Coatlicue? Yo vi allá, o sea, no he ido a verlas físicamente, vi algunas fotos cuando empezaba a estudiar del Cerro del Tepeyac, la parte de abajo, la parte de rocas, hay pedazos de una Coatlicue que destruyeron. Habría que ver, yo la verdad he caminado por ahí y no No lo lo vi. he visto, ni he sabido de fotos ni nada, pero O ya tampoco las lo descarto. quitaron. Tampoco O lo ya descarto. las quitaron. Mira, mi idea es que ese cerro tiene por lo menos unos 2000 años de peregrinaciones y de devoción a Tonantzin, que después se llamó, bueno, Tonantzin Lama de Coatlicue, si quieres. Por lo menos 2000 años, a partir de la arqueología y de otros elementos, ¿no? Tepeyac quiere decir la punta del cerro. La punta donde acaba la cordillera, ¿será? Porque es toda una cordillera que acaba ahí. No, significa Tepeyac, ya quiere decir punta, Tepe cerro, la punta del cerro, pero también pudiera referirse a algo que hubiera allí, una pirámide o algo así. ¿Ves? También. También puede ser una construcción piramidal aguda, lo cual parece lógico, teniendo en cuenta el tipo de devoción que hay. A esa entidad que se homenajeaba allí, los mexicas le llamaron Coatlicue. Bueno, los nahuas en general, el nombre Coatlicue es náhuatl y por lo tanto tiene la edad de la lengua náhuatl, quizás unos 1200 años, no antes. Antes se le llamaría de otra forma, pero finalmente la misma entidad. Aquí tenemos una de tantas representaciones que quedan de Coatlicue, esta es la más conocida y por ella nos damos cuenta que los prehispánicos no concebían a Coatlicue, hoy Guadalupe, como una persona, sino como un conjunto de símbolos, es decir, como un conjunto de fuerzas simbolizadas por elementos, pero no como una persona. Tenía una figura humanoide, pero finalmente eso no es la imagen de un ser humano, literalmente. Para empezar, no tiene cabeza humana, ni siquiera tiene una cabeza, tiene dos cabezas de serpientes que se encuentran, para empezar. Así que ahí hay dos serpientes que después bajan y llegan hasta los pies. Es decir, son dos serpientes que se van enredando y constituyen esa imagen, lo cual nos está diciendo que ellos concebían a Tonantzin Coatlicue como una combinación de energías. Ni siquiera como lo que hoy llamamos la energía femenina, no, como una combinación de energías polares. Así que Coatlicue lo contiene todo, masculino y femenino. Lo contiene, eso lo vamos a ver ahora. Otra cosa que nos muestra esa imagen es que concebían a Coatlicue como una organización piramidal. Esa falda es un talud. La falda, las piernas hacen talud tablero. La disposición de las masas, tú te das cuenta que es arquitectónica. Entonces, era un templo. ¿Por qué insisto en esto? Porque el culto actual guadalupano considera que es una persona literal, e incluso una mujer con nombre propio que nació de una matriz en un determinado momento histórico. Esa persona literal adoran. Y ese tipo de culto antropomorfo no se lo permitían los anahuacas, no llegaban a ese extremo. Porque finalmente las energías que producen el milagro de la naturaleza, la manifestación de las cosas, son impersonales, no son una persona, son energías impersonales. Todas las personas, incluyendo a María, la Madre de Jesús, participan de esas energías. Ninguna persona concentra esas energías en su totalidad ni puede representar la totalidad de esa energía. Algo que quieras comentar sobre Coatlicue, que tiene tantas cosas que es un conjunto de símbolos impresionantes. Sí, bueno, Coatlicue, o sea, aquí me llega la duda, Tonantzin Coatlicue, ¿qué es una? Porque hay unas
Y la que yo hablé, la foto de que había ya en el Tepeyac, que se había encontrado pedazos, era de Tonantzin, no era de Coatlicue. ¿Cuál es la diferencia aquí? A Porque se ver, están juntando las dos cosas. Tonantzin es el apodo, Coatlicue es el nombre. Es lo mismo. Nuestra madre Coatlicue, Tonantzin Coatlicue. Pero en Tonantzin la figura es como de una mujer, de A un ver, ser, y aquí Tonantzin no. solo significa nuestra madre. Es un apodo que se le puede poner a Coatlicue o a cualquier otra diosa madre de la tierra, incluyendo a María, la madre de Jesús. En náhuatl, ¿cómo se le diría? Tonantzin. Incluyendo a Kuan Yin de China. Si lo vas a expresar en náhuatl, vas a decir Tonantzin. No quiere decir que sea una persona específica. Es solo un título. Que los creyentes piensen que es una persona específica, ese es el problema de los creyentes, es un problema, no es algo a seguir. Hay que explicarle a los creyentes, oye, compañero, todo quiere decir nuestro, Nancy es respetable madre, y se aplica a cualquier madre, incluyendo a tu madre biológica. ¿Ves? Oh, muy bien, gracias por la aclaración. Y Coatlicue, por otro lado, tú sabes muy bien que es una palabra compuesta por un posesivo y suyo. Coatl y cue. ¿Ves? Cuando posees cue, la falda, ya no se pronuncia Cueitl, porque al poseer le quitas el sufijo nominal, la TL del final y la I en este caso, y se queda en Cue. Coatl y Cue quiere decir su falda de serpientes, que es un modo náhuatl de construir nombres. La traducción correcta al español sería falda de serpientes. En español no es necesario especificar, se está reticente con la posesión. Cuando ya tú dices de serpientes, se supone que está poseyendo. ¿Qué quiere decir la falda tejida de serpientes? Como vemos ahí es un tejido, pero de serpientes. Bueno, ya platicamos brevemente que la serpiente simboliza las energías. Cuando ves una falda de serpientes, eso quiere decir el tejido de energía cósmica que produce la realidad. Así de simple. Más aterrizado quiere decir la naturaleza, porque también le llaman coa o cocoa a los riachuelos que van por la naturaleza, que entretejen la naturaleza, fecundando la tierra, ¿no? Entonces, la falda de serpiente también es la tierra en el sentido de naturaleza, de la palabra actual naturaleza. ¿Algo que platicar, Rosa? Pues el petate, también una vez comentaron que es ese entrelazamiento como de energías que es tonal y nahual, te tienes que sumergir a tu nahual y salir al tonal y entrelazarte entre todo lo que te rodea, que era como medio simbólico el petate. Sí, sí, de hecho, es un petate o es una estera tejida con serpientes, esa es su falda. La estera quiere decir por sí mismo autoridad, poder. Es el tsin de la palabra tonantzin. Ahora, estera también quiere decir calendario. El modo como los anahuacas decían calendario era estera. Y eso nos está hablando de que Coatlicue también es la señora de los ciclos. No se usa una serpiente por gusto, es que la serpiente tiene ondas y las ondas representan los ciclos. ¿Ves? La sinusoide, es decir, que el ciclo de manifestación, el ciclo de ocultamiento y así. Por lo tanto, en última instancia, Coatlicue está recogida en el calendario. El calendario es un intento de explicar por qué las cosas naturales siempre están, digamos, resueltas en ciclos. Algo que quería mostrarles es que el escultor de esta obra que más conocemos se apegó a cánones estéticos muy fuertes, muy conscientes. Luego la obra tiene un sentido estético, tiene una búsqueda detrás artística muy consciente. Estas piezas grandes no se le encargaba a cualquier escultor, sino a personas que habían estudiado, ¿no? Conocían este tipo de proporciones y demás. Ahí tú estás viendo, arriba te lo enuncié, que la Coatlicue obedece completamente a la proporción áurea. Conoces, ¿no, Rosita? Sí, sí. Es decir, es proporción áurea. Para los compañeros que no conozcan, es la mejor disposición de masas. ¿Ok? Si tú dispones áreas o volúmenes, masas, de una manera, digamos, armónica, la mejor disposición genera esta proporción. Es algo que podríamos hablar un poco más de más calma cuando tratemos el calendario, porque el calendario también recoge esta proporción. Muy Así que fíjate cómo ella está inscrita en un círculo. El círculo escribe un cuadro que demarca el tracto superior y ese tracto a su vez genera una determinada proporción. Y si lo pusiéramos así, tenemos 3 pisos, ¿no?
el Esa cuadro es una forma de ver naranja. los principales motivos del escultor. El escultor lo primero que hizo fue un trazo geométrico. Y dijo, me voy a ceñir a esto, no me quiero salir de ahí. Hizo unas leves modificaciones para que no quedara muy tosco, pero trazo geométrico. Y a partir de ahí empezó a aplicar símbolos. De hecho, les traje aquí varios de los símbolos. Ese sería como el Tlaltípac, ¿no? Ahí están como que las tres partes. Arriba, si quieres ver un poquito más de cerca, las dos serpientes. Fíjate que tiene mucho cuidado el escultor en que no se fundan las serpientes. Marca bien el trazo entre ambas. Que quede claro que son dos serpientes, no una serpiente de frente. ¿Ok? Pero obviamente cuando tú unes los perfiles de dos serpientes, también te dan una cara de frente. Así que ahí tenemos una tercera serpiente constituida por las otras dos. Por lo que nos está hablando de dos polos y un producto. ¿Ves? Dos polos que son existencias, digamos, objetivas, y el producto que es una impresión que nos genera. Es la evolución, dos polos generan Dos polos otro. que producen un elemento que se convierte en polar y así sigue y sigue. Es el modo de producir. Repito, nosotros lo reducimos y lo entendemos mejor a través del sexo, pero si nosotros fuéramos caracoles evolucionados no lo entenderíamos con el sexo, sino de alguna otra manera, no sé, con la luz y la oscuridad, cualquier otro fenómeno polar, ¿no? Luego, no tenemos que reducir la realidad a nuestras formas biológicas o psicológicas. Pero si estas formas describen algo relativo a la realidad, son útiles porque entonces las entendemos muy fácilmente. Insisto en esto porque hay una gran discusión sobre el tema de que si la energía es sexual, que si esto, que si lo otro. Esos son cuentos. Cuando nos ponemos a practicar, vemos cómo son las cosas y nos damos cuenta que las descripciones, todo número, desde el 1 en adelante, que uses para describir el mundo, solo existe en la mente. En los hechos reales, la energía trasciende cualquier forma de descripción. ¿Ibas a platicarnos, Jonathan? Sí, aquí nada más esta imagen que sirve de muestra para entender un poco esta concepción, digamos, artística. Vemos estas convenciones también, bueno, en la lengua, que explican dos conceptos distintos para llegar a otro tercer término. Aquí lo vemos gráficamente, ¿no? Justamente como bien comentan, estas dos serpientes forman una tercera, y esta forma de representar la tridimensionalidad también la vemos en los códices. Bien podemos ver que, digamos, desdoblan algunos elementos para justamente llevar a ese tercero, a esa tridimensionalidad. Lo vemos, no sé, por ejemplo, en un Tlaltecutli, ¿no? Que vemos en la posición en la que está, en realidad está encima. Entonces lo colocan justo así. Es algo similar a esta imagen que estamos viendo. Así que por eso nos parece un tanto extraños en la forma de representar a estos personajes, pero cuando ya entiendes esas posturas, digamos, esa relación que tienen, es cuando ya se pueden entender, y es cuando ya se capta el sentido de lo que quiere decir el artista al realizar un códice. Claro. Sí, más elementos a atender aquí es que el cuerpo mismo de la serpiente está formado por un tejido. Es una retícula. Ni siquiera son rombos en sí, sino son rombos formados por un tejido, y eso es lo importante. Y dentro de cada rombo hay una gota de agua. Esa gota, que también vale como número 1, significa lo precioso. Así que no solo es que las serpientes conformen un tejido, sino que a su vez están conformadas por tejido, y esto es infinito, esto es hasta adentro. Es lo que quiere decir el escultor, que la naturaleza es un tejido en todos los órdenes. Donde quiera que puedas hacer un orden y decir, déjame estudiar este aspecto de la realidad, es un tejido de energías. En el fondo, ese puntito que te dice, y esto es precioso, esto es lo divino. Otra cosa interesante es que ves aquí que son serpientes, pero todavía no son emplumadas. Es decir, no son reptiles emplumados. Es el reptil de la tierra. Eso lo sabemos también por ese número que hay debajo de las serpientes y sobre el pecho de la estatua. El número 7 es el número de la tierra
en la cosmovisión anahuaca. 7 representa la tierra. Ya sabes, por el sistema de órdenes del universo y demás, el 7 corresponde a la tierra. A su vez, el 7 se desdobla, ¿no? En una cruz, en 4. Si tienes algún comentario sobre esto, Rosa. Pues es que esto que estás hablando es así como, hay personas que creen en la numerología, digo, pero va a ver, tú estás hablando de una numerología del 1 al 10. Es un simbolismo, es un simbolismo. No quiere decir que 7 literalmente tenga algo que ver con la tierra, no, es un símbolo. Es decir, si estructuraran un universo en determinado número de capas y el 7 le corresponde a la tierra, pues el 7, cuando lo veas, generalmente, ¿no? Va a referirse a la tierra, pero también puede referirse a cualquier otra cosa. Sí, pero Luego, a lo que voy es que no sí, conocemos la numerología de la náhuatl. la que yo numerología de tengo Anáhuac que es muy específica, quedó muy representada y es simbólica. No quiere decir que haya un valor mágico detrás del número, porque la cosmología de Anáhuac descarta lo mágico. Como el universo es natural, en un universo natural no hay nada sobrenatural, ¿no? Pero bueno, pueden usar los números que reflejan los principales fenómenos para aludir a ellos. En el caso del 7 tiene relación con la Tierra por la Luna. La Luna se descompone en bloques de 7 días. El 7 está asociado hasta la menstruación de la mujer, de nuestra especie, en fin, un montón de fenómenos que son centenarios y tienen que ver con la reproducción. Entonces, claro, ese número participa en el simbolismo de Coatlicue y de la Tierra en general, pero además ese número se une con otros para crear ciclos que tienen que ver o con la Tierra o con las constelaciones. Porque cuando hablamos de Coatlicue, a ver, una cosa importante. Coatlicue no es la Tierra en el sentido, aquí nos complicamos otra vez con el español. Cuando decimos Tierra nos imaginamos el planeta Tierra. Coatlicue es la materia, ¿ok? No es la Tierra en el sentido planetario, es la materia. Así que en cualquier orden del universo al que vaya, si hay materia, eso es Coatlicue, eso le llaman el tejido de las energías. ¿Ibas a decir algo, Rosa? Sí. No, que sí, lo que pasa es que ahorita me estás hablando de numerología, pero déjame acabar de puntualizar la idea. Que la gente está habituada a comprar libros de numerología, pero con una visión de Europa. Y la numerología de la náhuatl es muy interesante porque te dicen por qué creen en ese número que es esto. Claro. Y eso no lo contienen los otros y ya te hacen creer, pues entonces esto quiere decir que tú esto, y hacen una serie de análisis sobre algo que no me sustentan. Y aquí la numerología en el náhuatl me impresiona porque ahorita acabas de explicar por qué el 7 y con la luna es maravilloso. Y si me hablas del 1 también o del 2, me vas hablando de los grandes símbolos de la náhuatl. Ojalá y un día platicáramos sobre la numerología. Un gran tema por sí. Creo que pega más para algún encuentro sobre matemáticas, la numerología simbólica mesoamericana. En esta imagen vemos que su pecho está formado por una... A ver, las tetas que le cuelgan, ¿por qué le cuelgan? Porque ha amamantado muchas generaciones. Porque es la madre de todos. Lleva una eternidad amamantando a los seres. Amamantando y algo más, pero bueno. Entonces le cuelgan. Pero además están dispuestas como mariposa. Sí, como los toltecas que tienen un poco... Es la mariposa pectoral. Y la mariposa pectoral quiere decir, la mariposa es el nahual del sol. Así como tú ves una mariposa en el pecho de Coatlicue, está hablando de que es la misma energía que alimenta los soles. La materia produce los soles. Ella es la energía cósmica. Hablo de manera literal, objetiva. No estoy hablando de dioses, sino de realidades que se pueden comprobar. Es la energía cósmica. La totalidad de la energía, eso es Coatlicue. Tiene encima de ese pectoral, forma de mariposa, tiene, si te fijas, qué capacidad de síntesis tiene esta escultura, y en general la plástica anahuaca sintetiza muchos símbolos uno junto a otro y termina convirtiéndotelo en una sola expresión, y tú tienes que saber leer las lecturas. Por encima tiene un rosario. El rosario por sí solo te habla de ciclos. ¿Ok? Porque con el rosario los anahuacas contaban, no solo rezaban sus oraciones y eso, sino que también contaban cualquier cosa que estuvieran contando, siempre tenían un rosario. Eso era básico para los anahuacas, porque entre otras cosas lo usaban para contar, no sé, sacos de maíz, cualquier cosa, pasos, lo que tú quieras, respiraciones, oraciones. Entonces,
tiene un rosario que significa que es la señora de los ciclos. Vamos a ver eso después con más detalle. Pero ese rosario, sus cuentas están formadas de manos, corazones y un cráneo. Vemos otra vez ese número 7, si te fijas. Está puesto de tal manera que en total hagan 7, pero son 3 elementos de fondo. Así que aquí vemos otra numerología simbólica, 3, 7. ¿Ok? Y estos 3 elementos son manos, corazones y cráneo. ¿Qué te inspiran a ti que sean, que simbolicen? Manos, corazón y cráneo. Bueno, pues no sé, era como el sentir y el hacer y el cráneo ahí en la M. No sé, pero era como que lo que tú sientes, lo que lo hagas, que tú seas íntegro en tu andar. Son 3 órganos básicos para definirlos, 3 órganos básicos. Una cosa interesante es que su número es, digamos, se va desdoblando. Tenemos un cráneo, 2 corazones, 4 manos. ¿Ok? Eso es un detalle para quienes quieran entrar en el simbolismo numerológico ya de la escultura. Las 4 manos, por cierto, van hacia los rumbos. Son las manos que sostienen los rumbos, son las manos creadoras. Los corazones representan el lado de adentro, es el interior. El cráneo representa la conciencia, es la cabeza. Pero también el cráneo, acuérdate que en la mitología mesoamericana, el cráneo del profeta se convierte en árbol y produce las nuevas generaciones. El cráneo es una semilla. Y por eso es que el lugar donde se enterraban los cráneos se llamaba el sembradero humano. Teotihuacán, el lugar donde se siembran a las personas, porque el cráneo funciona simbólicamente como semilla. Eso para hablar muy rápidamente de este detalle de la escultura. ¿Algo más que quieras decir? No, pues no había entendido y gracias porque ya así analizando, fíjate ya cuántos elementos están metiendo, integrando para llevarte aparte de lo mismo, a final de cuentas, que es maravilloso es tonal, nahual, los 4 rumbos, la conciencia y la solarización, o cómo le podríamos llamar a la mariposa ahí, a ese cuadro. La mariposa representa las energías, literalmente es el animal nahual del sol astronómico, del sol 1 flor, el sol llamado 1 flor, o 1 ajau, si lo quiere decir en maya. Ese flor, su animal es una mariposa, en el pecho, colocada en el pecho. Si la mariposa está en otro lado, significa otra cosa, pero en el pecho, por supuesto, es una alusión al corazón, que es el motor. Por otro lado, debes tener en cuenta, por ejemplo, que en náhuatl, cuando dices teyolot, estás hablando de la voluntad. Esos corazones son la voluntad que anima el sistema. El cráneo es el intelecto, la capacidad de organizar las cosas. Es decir, hay una voluntad de hacer, pero entonces viene la mente y las organiza. Y finalmente las manos son las creadoras las que lo expresan. En el simbolismo también se suele representar como 2 manos y 2 pies. En este caso significa acción y manifestación cíclica. Pies o pasos significa manifestación cíclica. Pero en este caso cogieron 4 manos y eso me llama mucho la atención porque en la cuenca del Pacífico, las culturas de la cuenca del Pacífico suelen asociar a la diosa creadora con un set de 4 manos. A veces de más, pero el 4 es un número básico. Quiere decir que no es simplemente la creación natural que nosotros podemos por nuestras manos, sino que está exponenciada. Ahora vamos al tracto inferior y ves primero que tiene un mandil, bueno, que tiene una cinta, si tú quieres, tiene un cinturón atado con un par de serpientes y un nudo. Bien, ese cinturón atado por sí solo es el emblema de Mayahuel, la diosa del parto. ¿Ok? También trasolteo, digamos, la diosa del parto. Recuerda, un cinturón que puede ser una cuerda o en este caso de serpientes para que se vea más vistoso. Es el emblema del parto, lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque el parto nos ata a la tierra a través de la respiración. Así que ese cinturón también en las fuentes representa la respiración. Y ves cómo la serpiente baja hasta sus pies, que están en forma de dragones de la tierra, esa representación de las patas son los dragones de la tierra. Las garras, así, los ojos. Luego, aquí no hay nada natural. Esto es muy diferente de la representación dulzona que hacen los cristianos de María.
la representación que hacen de María hace que la gente piense que se trata de una persona real que está en algún lugar literalmente del cielo, quién sabe dónde, dirigiendo las cosas. No, no, no es así. Esa visión antropomórfica y digamos sobrenaturalista que tienen los cristianos no cabe en el pensamiento de la Wicca. Es la naturaleza, simplemente. Y en medio baja la serpiente como un falo, ¿no? O como... No sé si quisieron significar esto, pero es la serpiente de los ciclos que baja y aparece delante con... Está muy borrado, pero todavía se reconoce la nariz y los dientes. ¿Ves? Y en la falda son nada más los cascabeles y el cinturón, las cabezas. Tiene cascabeles y crótalos. Bueno, los crótalos de la serpiente son los cascabeles que significan los ciclos. Ya sabes que el cascabel se echa anualmente y entonces se convirtió en emblema de los cascabeles o crótalos, y había algo más por ahí, hay un elemento más, bueno, está muy pequeño para mí, pero hay elementos de números y demás que todo esto tiene simbolismo, y hay debajo, al final, colgando unos cascabelitos, que ya no son crótalos, son cascabelitos normales, que representan hileras de cascabeles, era el glifo, la forma de representar los planos cósmicos. ¿Te acuerdas de los planos cósmicos que están llenos de cascabeles? El cascabel es el glifo del plano cósmico. ¡Ay, qué de cosas, Frank! Porque ¿Qué de además, cosas? Sí. dentro de la misma serpiente que es la energía, la dividen aquí en cuerpo, en cabezas y en cascabel, que cada elemento es Sí. otro símbolo. Sí, y crótalos, ¿eh? Vamos a decirle crótalos a los de la serpiente, para no confundir con los otros cascabelitos, porque los crótalos tienen un significado diferente. Los cascabelitos quieren decir órdenes o planos cósmicos, mientras que los crótalos quieren decir ciclos. ¿Y las cabezas? Pues cabeza de serpiente, si no tuviera cabeza sería difícil ver una serpiente ahí, ¿no crees? Pero, ¿qué significa la diferencia del símbolo de cabeza y crótalo y cuerpo? Porque aquí me los están remarcando. En una solo Sí, claro, crótalos, claro. ¿Te parece si dejamos las cabezas para después? Ok, perdón. Me dio risa. Me dio risa, pero obviamente las cabezas de serpiente significa que son serpientes. ¿Ves? Y por lo tanto representan todo esto que te hablé de los ciclos, la sinusoide y demás. La base de la escultura, esto es muy importante, la base de la escultura. ¿Ok? Wow. En general, este tipo de esculturas tenía relieve por todos lados, incluso en la base. El relieve que se ve es para el público, el que no se ve era una ofrenda, tenía la función de ofrenda. ¿Ok? ¿Qué ves tú en esta base? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Pues ahí veo como la símbolo de Tlaloc, la cabeza de Tlaloc, el centro, fíjate, ahí están los 4 rumbos, el centro, es como solarización. Lo demás, a ver si lo pueden ampliar porque no alcanzo a Estoy distinguir. tratando de ampliarlo aquí para ver los detalles. Tiene muchos detalles interesantes, sobre todo de orden calendárico. Aquí refleja una fecha y todo lo demás. A Venus también, pero ¿no? este relieve por sí solo es otra forma de Coatlicue que se llama Tlaltecutli. Otra forma de Coatlicue. Es Okay, otro desdoblamiento de la diosa madre de Tonantzin, digamos, si quieres. Ajá. Se llama Tlaltecutli, que tiene en su centro, en el corazón, una cosa que se llama Tonalo, que es el emblema de los 4 puntos en cuadro, y el centro, obviamente. Tonalo por sí solo quiere decir calor o luz. Le da nombre a Tonatiuh, el sol, el portador de luz. Y por eso lo ves rodeado de plumas, que son radiaciones, es decir, el centro motor de la energía. Está, digamos que en posición de rana, siempre la pintan así. No necesariamente que esté en cuclillas, a veces sí está en cuclillas, está en acto de parir, y otras veces está como una rana sobre el suelo. Las manos acá, los pies acá, sosteniéndose en las 4 extremidades sobre el suelo, porque es otra forma de representar la tierra. Así como los hindúes, por ejemplo, tenían una tortuga, acá ponían una rana o un reptil, a veces también una tortuga. Observa y esa es hombre-mujer, porque el acto de parir es femenino. Tlaltecutli. Tlali quiere decir tierra, tecutli quiere decir señor. Pero también cuando se usa el título significa señora,
Por lo tanto, es Señor, Señora de la tierra. Mm. Es las energías polares que se entrelazan. Es una deidad andrógina. Decir que Coatlicue es la diosa madre y demás, esto es una concesión al pensamiento moderno. En realidad es andrógina. Tiene las dos energías. Le llamaban Tonantzin nuestra madre porque pare. ¿Ves? Pero no porque solo se restringiera a parir. Tiene todo lo demás. Se fecunda a sí misma. Y de eso quiero hablarles porque estamos justamente en el misterio de la Inmaculada Concepción. Y ahora el día, en el solsticio de invierno, se va a consumar ese misterio con el natalicio del avatar. ¿Por qué es virgen? ¿Por qué Inmaculada Concepción? Porque se fecunda a sí misma. No necesita un elemento externo, puesto que es la naturaleza, todo lo que existe. No hay nada más allá de ella. Entonces, si produce cosas es por autofecundación. Por eso es virgen. Es virgen antes, durante y después. Simplemente no hay nada más. ¿Y cómo se fue trastocando los simbolismos a decir que la mujer debe casarse siendo virgen y permanecer y Bueno, se fue a otra ya son costumbres y son costumbres con una razón social también, ¿no? Pero el trastocamiento real es pretender que una mujer literalmente virgen, literalmente produjo a un individuo que es literalmente de origen sobrenatural para salvar al ser humano. Ya eso son interpretaciones absolutamente elípticas, distorsionadas de un simbolismo original. ¿Por qué las diosas madres de toda la tierra, no solo del cristianismo, son vírgenes? Porque la naturaleza se basta a sí misma. Simplemente nadie más la ha penetrado. ¿Qué es elíptica, perdón? Elíptica alejada, ya distorsionada, empiezan a hacer cosas cada vez más rocambolescas que al gusto de las creencias populares, ¿eh? Porque la gente necesita ese tipo de estímulos al intelecto para despertar. Entonces, bueno, hablo de las masas de creyentes, ¿no? Pero nosotros podemos abstraer, podemos centrarnos en el simbolismo para entender lo que realmente quiere decir esto. Si hay algún cristiano que me perdone, pero a ver, ahí tienes el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos. Marcos fue primero, Juan fue el último, y no menciona la Inmaculada Concepción por ningún lado. Si eso realmente fuera un valor básico de la religión cristiana, esos evangelistas lo hubieran mencionado. No confundas símbolos con literalidades, porque en el momento que te tragas la cáscara y tiras la masa, pierdes el sentido de tu religión. Y eso ha pasado, Frank, desafortunadamente. Claro. Otra cosa, ustedes siguen viendo la imagen porque yo no la veo. Sí. Ah, bien. Y es que su rostro es de Tlaloc. Por lo que tú te estás dando cuenta que en realidad hablar de Tlaloc, Tlantecutli, Coatlicue, etcétera, son nombres que le damos a la misma cosa. Es la misma entidad. No puedes trazar una línea nítida entre, por ejemplo, la imagen de Tlaloc y la imagen de Coatlicue porque vas a encontrar todo tipo de transiciones. En realidad, estas imágenes sagradas están formadas por constelaciones de símbolos. Tú puedes sacarle un símbolo y poner otro y con ese otro hacer otra constelación por allá. Son, digamos, como una oración con un montón de palabras. Puedes cambiar las palabras, puedes construir otras oraciones. ¿Ves? Constelaciones de símbolos. En este caso, le tocó a esta base de la escultura constelar o unir el símbolo de Tlaloc, que quiere Tlaloc viene de Tlaloa, que es que fluye, fluir si quiere, pasivo de fluir, Tlaloa. Tlaloa es todo lo que fluye, por eso la lluvia, el fuego, el aire, es todo lo que fluye. Y al fluir comunica. Es el agente, digamos, de la creación. Es lo que llaman el Espíritu Santo en la religión cristiana, por usar una analogía. No me gustan mucho las analogías, pero la sangre. Estoy hablando español, así que. A lo mejor por eso la sangre también fluye y por eso dicen la sangre de Cristo y se fue distorsionando ese fluido en otros términos, ¿no? Sí, elementos que quiero que observen es que tiene cráneos en las coyunturas y cráneos con dientes bien marcados, ¿eh? Son cráneos que muerden. Después vamos a ver por qué. Sostiene cráneos hasta las manos, sus manos son garras. Tiene un rosario de corazones. Corazones trilobulados no son corazones humanos. Los humanos tienen 4 lóbulos, pero son corazones de cocodrilo, si quieres, pero son corazones. ¿A dónde voy? Este ser que está en la base del Coatlicue representa aquel aspecto de la realidad que lo devora todo. Así que la parte que vemos, la parte visible, genera las cosas, genera las criaturas. Es la parte, digamos, la madre, la que pare. Pero la parte que no vemos, que es ella misma y que está en su base, se lo come todo.
porque puesto que está sola, es todo lo que hay, es única, necesita comerse, devorarse a sí misma, devorar a sus propios hijos para seguir produciendo. De la nada no sale algo, ¿verdad? Entonces necesita un proceso de reciclaje para seguir produciendo y este proceso es eterno en la cosmovisión anahuaca. Arriba tiene una fecha. ¿Distinguen la fecha? No la veo bien. Arriba la cabeza. Chignahui, ¿tú la distingues? ¿Puedes acercar Chignahui? Pero es uno conejo. Uno conejo. Okay. ¿Por qué uno conejo? Lo vimos la semana pasada. Así es. Con el fuego nuevo. A ver, Rosita, para ti esta es simple memoria, ¿eh? En la N, Acuérdate. ¿puedo ir al baño, maestro? Ay, uno conejo. No, ya, refréscame la memoria. Vamos a perder Uno tiempo. conejo es el año del atado. Los 52 años se ataban en un año uno conejo, se juntaban, se completaban en un año uno conejo. Por supuesto que estábamos hablando del uno conejo original, ¿eh? No es de un año específico, pero a margen de eso hay una fecha de época que nos dice que esta escultura fue dedicada en 1506, ¿ok? Pero uno conejo eso significa la fecha en que a es la propósito fecha, la hicieron. pero por otro lado la fecha uno conejo es simbólica de cuando se completan las cosas, cuando todo se reúne. Se reúnen en un día uno conejo por una razón calendárica que algún día veremos con más calma, pero muy, muy brevemente es que entre uno conejo y Sesipacte, el origen del ciclo, Jun y Mish, hay 13 días. Entonces, si tú llegas a uno conejo, completaste el módulo de trecena. Es decir, es un modo de empatar el Tonapowali con el año de la naturaleza, ¿no? Eso lo vamos a ver con mucha más calma. Es un mecanismo, de hecho, de calendario. Aparecen representados muchas veces porque es un mecanismo fundamental. Vamos a seguir. Aquí tienen otra forma de representar a la misma Tonantzin, que es la Tlatecuhtli ya más conocida, y se repiten los elementos, fíjate. Aquí ya no tiene la cabeza de Tlaloc, pero todo el resto es como la imagen pasada, si te fijas. Está en la misma postura, tenía el mismo símbolo en su corazón, que lo truncaron a propósito. Esa escultura la rompieron a propósito para quitarle ese símbolo y tiene las mismas garras y los mismos cráneos y bocas en las coyunturas. ¿Pero por qué crees que a propósito quisieron quitar ese símbolo? Porque en ese símbolo que había en su pecho parece que el Tlatoani de turno labró su propia imagen, es lo que se especula. Y eso a alguien le pareció, a algún sacerdote le pareció muy irrespetuoso aprovechar una imagen divina para poner su propio retrato y le rompió ese pedazo. ¿Sabe Dios dónde está ese pedazo? Debe estar ahí en algún lugar de los Titlan, tirado, a menos que lo hayan molido. El caso es que la imagen ya estaba rota de origen, no es algo posterior. La rompieron y la enterraron. Parece que alguien dijo, esto es una profanación de un concepto para un fin político, ¿no? Y supongo yo que fue por ahí. Lo que me llama la atención es como la misma imagen pasada, aquí cambia de cabeza, con lo que te estaba diciendo. No te cases con los nombres de los dioses. Los dioses no son identidades específicas, son conjuntos de símbolos que se unen de maneras según las necesidades. ¿Cuántos dioses hay en el Panteón Anahuaca? Todo lo que te haga falta, agarra símbolos y únelos y encuentras un nombre o una representación para una fuerza dada. Encontramos una nueva fuerza natural, le podemos encontrar un nuevo dios. No hay ningún problema con eso. Detrás de todo eso, lo que existe son abstracciones. Es decir, los símbolos son abstractos, no es que sean personas reales. Insisto en esto porque la imagen popular de la religiosidad mesoamericana es que creían en todo tipo de dioses. Eso es cristiano, señores. Son los cristianos los que creen en uno por arriba, otro que sigue, el otro que es el malo, una por acá, 4 bestias, 7 arcángeles, no sé cuántos serafines, millones de seres creen los cristianos. En Anáhuac no existía eso. En Anáhuac existía mundo natural o un conjunto de fuerzas y simbolizaciones de esas fuerzas de maneras más o menos antropomórficas para que fueran resonantes, ¿no?, con nuestra psicología. Pero nadie cometía el error, o por lo menos la gente más inteligente no cometía el error de tragarse literalmente las imágenes, ¿no? Por eso es que los sacerdotes se permitían
cambiar los atributos. Nadie se escandalizaba porque le quitaran la cabeza de este y le pusieran la cabeza de acá. En esta otra cabeza ves que tiene una lengua, pero no es natural. Su lengua es un chorro de sangre. Es un chorro de sangre. Y ves que tiene pelo, pero tampoco es natural. Su pelo es el mar encrespado, es el océano. Son las olas del mar. Oh, Y de la cabeza le salen un montón de mástiles con banderas. Los mástiles con banderas blancas son emblemas de la muerte y la resurrección, y también de la guerra. Y por eso tiene el chorro de sangre que sale de su boca, lo cual enfatiza el hecho de que Coatlicue no solo es la madre productora, también es la madre devoradora. Y ese es un concepto de la naturaleza muy diferente del que tenemos hoy. La naturaleza para nosotros hoy es un ser idílico, bonito, todo lo que tú quieras. Los anahuacas lo veían como realmente es. La naturaleza se lo come todo. Aquí tenemos otra representación del mismo concepto. Aquí está bajando, tiene los pies para arriba. ¿Ves los pies en forma de rana para arriba? Y en vez de ese chorro de sangre, lo que tiene de hecho es la punta de una lanza, un cuchillo de pernar, es lo que le sale de la boca, pero sigue viendo que es la misma cara, con las mismas ondas, los mismos puntos en las mejillas y demás. oh. Aquí Esa ves figura que otra pasó no variante. la conocía, ¿eh? Muchas gracias. No Sí. es tan frecuente su uso de esta Aquí figura. ves otra variante de Tonanzi, pero aquí ya representa la luna. ¿Ves? Es Coyolxauhqui. ¿Por qué sabemos que es Coyolxauhqui? A ver, tradúcenos. A ver, según yo, el coyol es la horadura de un caracol, o sea, el hueco que tiene el cascabel. Cascabel de cobre. Ajá, es aquí porque decían que la luna estaba llena de horadaciones de... A ver, tiene par de cascabeles en sus Sí. mejillas. ¿Ves el cascabelito abajo? Es un círculo con una raya, es un cascabelito Ujú. que sale de un disco que tiene el quincunce, es decir, la cruz de los 4 puntos, que representa pues, los rumbos, la construcción del mundo, la materia y demás. ¿Por qué tiene cascabeles en su cara? Porque la luna tiene cráteres. Y la palabra coyoli, que quiere decir cascabel en agua, también significa cráter o hueco. ¿Ves? Ajá. Xauhqui quiere decir decorada con, maquillada con, pintada con. Entonces, estás viendo la que está maquillada de cascabeles o de cráteres, es la cabeza de la diosa madre que le fue cortada por Huitzilopochtli y se transformó en la luna. Es un modo de representar verdades cosmológicas muy antiguas y muy ciertas, totalmente reales, de una manera pictórica, de una manera que la gente se lo aprendía. Observa otra vez su pelo. Su pelo está formado por plumones. Ese redondel que ves con una espiral adentro es un plumón. Los plumones, no las plumas. Los plumones los echa el pajarito para crear un nido. Así que de nuevo ves la referencia maternal y ves sus orejeras que tienen ¿qué glifo? A ver, Sus orejeras son el glifo. pues yo no las alcanzo a ver muy A ver, bien. Chinahui, pues están grandotas. Es un círculo con un par de triángulos. Triángulos. Este que ¿El glifo es tiempo? Chihuitl, el grifo del tiempo. Exacto, el grifo de los ciclos. Chihuitl. ¿Y la Tiene lengua también la la tiene? nariguera, no, lo que tiene es una nariguera. Ese pico que ves abajo es el doble triángulo del glifo del tiempo. Tiene 3 glifos del tiempo, orejas y nariz. Porque la luna era el astro rector de los tiempos, así. El astro por excelencia, ¿no? Que rige el tiempo, bueno. Entonces lo enfatizaron bien. Aquí la ves de nuevo. Fíjate. Observa sus ojos. Así adormiladitos. Es la decapitada. Ah, ya está. Ok. Cuando ya salió Representa la materia en su máxima densidad, desprovista de vida. Los aspectos mecánicos polvorientos, polvosos, así, de la materia. Entonces, está desmembrada, está decapitada. Se desmembró de la diosa madre. Es solo la cabeza de la diosa madre. Aquí el escultor tuvo el cuidado de separar bien esa cabeza del resto del cuerpo. Incluso desmembró sus partes. En el mito original lo que nos están diciendo que hubo
un desmembramiento de la materia que creó los astros y la Tierra y todo lo demás. ¿Ves? Que lo que vemos, el mundo material que vemos, es un desmembramiento de algo, de la energía. Pero finalmente se reconoce que es la misma diosa madre porque sigues viendo esos cráneos en las coyunturas, en los codos y las rodillas, esas bocas. Es la misma entidad, solo que ahora cambió su cabeza. La cabeza es Coyolxauhqui, mírale los cascabeles en las mejillas. Y sus aretes. Bueno, aquí les traje otras apariciones. Muy rapidito lo voy a pasar de la diosa madre en diferentes acepciones. Me gusta de esta lámina, la de arriba hasta la derecha, donde la ves amamantando un pez. En este caso ella adopta el nombre de, a ver, ¿ves un maguey detrás? ¿Qué diosa es? Mayahuel. Mayahuel, pero está amamantando un pez, entonces es Mayahuel Simalma, la madre del profeta. Simalma, la del escudo en mano. Mayahuel quiere decir que destila aguamiel, que es el líquido que da el cactus que fermenta, produce alteraciones de los sentidos, fíjate. Entonces, ella pare a quién? Al avatar. El avatar se representa como un pez. Aquí la ves de nuevo, pero antes de parir, en la cueva donde fue anunciada por un pez. Ese pez que bajó del cielo y que le hizo la anunciación, ese pez procedía de Hécat, como estás viendo ahí. Es Hécat con un gorro en forma de glifo chiwit, es decir, el señor de los ciclos de tiempo, porque el avatar que le anuncian es el prometido. De hecho, tiene un número de orden incluso. Y ves que toda la escena está auspiciada por Tlazolteotl. La reconocerás por el uso en la cabeza. ¿Qué cosa es la diosa que tiene un uso, un hilo en la cabeza y una banda de hilo hecho? La que teje el hilo de la vida o el hilo de las generaciones. ¿Ves? Aquí muy rápidamente la ves en forma de Mayahuel, es decir, la paridora, pero también la embriagadora, sentada sobre una tortuga que a su vez está sobre una serpiente. La serpiente ya sabemos que son las energías, la tortuga quiere decir la materia, lo que se concreta. Y de ahí sale un árbol que es ella misma y es la madre mística de todos los profetas. Esta es la deidad anahuaca más parecida a la María de los cristianos. ¿Por qué? Porque ella literalmente es Quimalma, la madre de Seacatopilsi. Solo que no le daban adoración a la madre de Seacatopilsi. Sí, entendían que ella era solo un símbolo, un emblema, ¿no? Sí. Y bueno, para la religiosidad, pues esto era así como que pecaminoso, porque la otra era muy tapada, muy pudorosa, la guadalupana, y aquí pues vemos un ser realmente Es la tal madre, cual. es la madre. Uh-huh. Ponerle ropa ya empieza a ser exagerado. Es reducirla a convenciones humanas, ¿no? Excede cualquier convención, eso es lo que quiere decir. Aquí pintan a Tlazolteotl desnuda para enfatizar su aspecto generador, ¿okay? Su aspecto de madre. Es un simbolismo muy claro. No eran tan muchos como nosotros. En la actualidad se censuraría, ¿verdad? Con toda esta cultura progre que tenemos. Le pondrían un parchecito pudoroso. Sí, claro. Sí. Dame un segundo. Si quieres comentar algo. Bueno, aquí me estás ilustrando un fuego nuevo, ¿no? Aquí ella es una sacerdotisa y encarna la sacerdotisa que auspicia una Ceremonia de fuego. Sí, te lo estoy poniendo en diferentes formas. Aquí es la misma diosa madre, se transforma en el maíz. Estas son representaciones del maíz. Es de las mismas, porque es la que alimenta y todo lo demás, ya sabes, el simbolismo es muy fuerte. Aquí, por ejemplo, se transforma en Chalchutlicue, que es la diosa de la cultura, genera la cultura. Pero sigue manteniendo, fíjate, la misma falda de serpientes, la misma disposición arquitectónica de la figura y demás. Esta Tiene es una mariposa en la boca, ¿no? yo no lo distingo una. Ya. La de la derecha no. sí, la de la izquierda no, la de la izquierda es de Teotihuacán, es muy, muy anterior, al menos
¿qué te voy a decir? 1200 años, 300, antes de la Coatlicue que vimos de la Mexica. Pero estás viendo la misma disposición en sentido general. Sí. Sí, la de la derecha tiene la mariposa sobre la boca. Si está sobre la boca, representa el aliento. El aliento está vinculado, por supuesto, con la energía solar. Aquí la ves como paridora. Así de simple. ¿Ves? Y esa boca me llama mucho la atención porque cuando veo la piedra del sol y cuando veo este otro personaje que acabamos de ver, es la misma expresión de boca, sí. ¿De dolor? ¿Está pariendo? Claro, está pariendo. En la imagen de la derecha, que es del códice borbónico, tiene una codorniz sobre la boca que ya involucra otro simbolismo, pero por ejemplo su ropa y su gorro te dicen claramente que sigue siendo la luna, son las fases lunares. Está cambiando de piel, es decir, son las generaciones. Más representaciones del mismo concepto de diosa madre es una y es múltiple, son muchas. Sí. Aquí, por ejemplo, a la derecha la ves como Mictecacihuatl, la contraparte de Mictlantecutli, es decir, el lado femenino de la muerte. Pero sigue viendo el mismo rosario, por ejemplo. Acá, en un monumento mexica que se llama Monolito de la Fundación, la ves en forma de chacmol, es decir, echada con los pies recogidos, y de su vientre se abre y sale un cactus. En el cactus se posa un águila que sostiene un atlachinoli en el pico. Es tremendo. Pero ¿de dónde sale ese cactus finalmente? De la diosa madre que adopta la postura de chamol, embarazada, por cierto. Para que se vea con más claridad, puse aquí esta imagen del Códice Borgia, donde ves la misma diosa madre echada, pero tipificada como Mictecacihuatl, y entonces ya en vez de un cactus nace un maíz, ¿ves? Y arriba se posa de nuevo el águila. Luego, son 1000 variantes de representar las mismas ideas. Aquí la vemos como Chalchutlicue generando una corriente de agua. A ver, que podríamos pasarnos días hablando de las diosas madres en el imaginario anahuaca. Son muchas. Quiero mencionar que esta lámina ya es de 40 años después de la invasión. En la mentalidad de los anahuacas, la diosa madre se convirtió en emblema del mal. Los sacerdotes satanizaron todo eso. Así que en esa época era emblema del mal. De ninguna manera la pintaban como Guadalupe. Ahí era la diosa que devora todo, la diosa de los sacrificios. Empezó todo ese rollo que si los sacrificios y demás. Tú ves en las representaciones anteriores que todos son símbolos. Y de pronto ya en los primeros tiempos de la colonia empiezan a hacer representaciones crudas y materialistas, ¿no? Pero sigue reconociendo finalmente los mismos atributos. La misma falda de caracolitos, las mismas garras en manos y pies. No tiene pies, de hecho son 4 manos. El mismo pectoral bien marcado que sigue siendo la mariposa en el pecho. Es decir, está muy cruda la imagen, ya tiene una intención, digamos, evangélica, ya es para enseñarle a la gente que rechace ese culto, pero tú sigues reconociendo los símbolos. Y finalmente quería mostrarles cómo evoluciona en la actualidad. En la actualidad los artistas empiezan a entender que Coatlicue es Guadalupe y están tratando de hacer nuevos sincretismos y nuevas fusiones. Fíjate qué interesante. Hubo un sincretismo hace 5 siglos entre ideas anahuacas e ideas católicas. Las ideas católicas predominaron y ahora esas ideas se están tratando de sincretizar de nuevo con los anahuacas para producir un sentido de identidad más profundo, no tan superficial. Lo cual me parece muy bien. De todas maneras hay que tener en cuenta que no basta con las formas. El símbolo solo es una apariencia. Lo que importa es lo que está detrás, las creencias, las prácticas. Eso es lo que importa realmente. Así que las formas están muy bien, las formas están evolucionando hacia la aceptación de los anahuacas, pero este proceso debe ser acompañado de prácticas. Es lo que les quería mostrar. Muy bien, Frank. Pues sí, no nos la acabamos. Y si nos vamos ya a todas las formas de las llamadas madres de vírgenes, pues si no, tenemos mucho Sí. tan trastocado, pero qué bonito, Frank, gracias. Tremendo. El sábado que viene quisiera centrarme en Huitzilopochtli. Sí. Es lo que le da conclusión a esto de hoy. Pero antes quisiera mencionar un tema que ya tú tocaste, pero por si a alguien se le pasó. ¿Por qué
el Día de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre. A ver, de nuevo, ¿nos puedes explicar por qué? Bueno, pues en ese tiempo era la solarización, ¿no? Digo, perdón, era el solsticio de invierno. Entonces, en esa época, todos los avatares, los seres iluminados, los seres importantes espiritualmente, como lo diríamos en términos actuales, se les daba que nacían en el nacimiento del sol, lo solarizaban, no sé qué término usar. Sí, los avatares nacen en el solsticio. Pero Y vamos a insistir, en esa época, ¿por qué el solsticio ocurría el 12? pues porque no estaban actualizados, la calendárica va cambiando Claro, cada día se va desfasando segundos y cuando empieza a acumular todo eso, llega un momento en que ya así es. no sirve el calendario. Y ese momento llegó en 1582, cuando los cristianos dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos de plano 10 días de desfase acumulados y hicieron un salto vamos a decir, del 12 al 22 de diciembre, si quieres, aunque no lo hicieron en esa fecha, lo hicieron en el equinoccio de primavera, pero afectó al solsticio. Por eso es que hoy el solsticio ocurre 21, 22 hasta el 25, si quieres 24. Es cuando se ve que el sol empieza de nuevo a regresar. Cuando celebraban entonces a Coatlicue y a Guadalupe, antes de esa reforma, estaban haciendo la celebración en el momento astronómico exacto, que es cuando ocurre el solsticio de invierno. ¿Por qué? ¿Por qué el solsticio de invierno? Eso lo vamos a estudiar con más calma el sábado que viene, pero de manera muy rápida les puedo decir que en el solsticio de invierno empieza a crecer el día sobre la noche. Es decir, empieza a durar más la fase de luz que la fase de oscuridad. Así que es emblema de renovación, de resurrección de la noche. Y por eso es que los avatares nacen en el solsticio de invierno. Ellos son los portadores de luz. Entonces, ellos son los hijos de Coatlicue. De manera que el culto de Coatlicue se hacía en el solsticio de invierno. Hoy se hace 10 días antes de la fecha astronómica correcta, porque después que se hizo el cambio en 1582, la gente ya estaba ya acostumbrada a hacerlo el 12 de diciembre y siguió con esa rutina. Eso pasa con muchas cosas. Pasa, por ejemplo, con el Día de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo, cuando el momento astronómico real es el 13 de mayo. Cuando veas festividades astronómicas que empezaron en el siglo XVI o antes, en Anagua sospecha que tienen 10 días de desfase astronómico. Es decir, para entender su sentido astronómico tienes que sumarles 10 días. Pues sí, gracias, Frank. Muy bien. Y pues, para no perdernos del origen de la importancia de que veamos de dónde vienen las cosas. Sí, me parece que es necesario recalcar esto porque cuando se perdió la clave astronómica de la ceremonia, se perdió el sentido de la ceremonia. Que me perdonen los curas que no quieren que haya adoración de estrellas, adoración de astros. Me parece muy bien que no hay que adorar los astros, pero perder la clave astronómica de los eventos, de las ceremonias que se hacen, te estás quedando solo con una forma vacía. Ya la gente no entiende de qué se trata esto. Y claro que van a caer en una idolatría peor, porque si tú no entiendes que el culto de Guadalupe, Coatlicue, se refiere al solsticio, entonces vas a pensar que se refiere a una persona que vivió hace 2000 años en el Medio Oriente y vas a terminar idolatrando personas, que es en lo que ha caído el cristianismo. Así que me parece muy importante siempre insistir en los aspectos astronómicos de todo esto, porque justamente al entender el sentido astronómico nos damos cuenta que no son personas reales y no son dioses literales, son emblemas de procesos cósmicos. Tan, 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 tan. Tan, tan. Pues gracias, Frank. Por mí me callo. No sé si tienes, Chignahui, algunas preguntas, porque creo que nos hemos pasado bastante. También aprovechando que iniciamos un poquito más tarde, entonces nos extendimos un poquito más. Pero bueno, vamos a saludar. Bueno, antes de que pasemos por allá, quería comentarles esto, justamente ya que mencionaste del solsticio en el 12 de diciembre, si en algo tan importante como lo es un solsticio, al no tener a estos sabios que manejaban el calendario, imagínense en la actualidad cómo es que, digamos, dicen tener una tradición del calendario, y hay una cuenta tradicional,
pero se quedaron, por ejemplo, en una fecha tan importante como lo es el 12, en la actualidad no pueden seguir una cuenta, entonces hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Si dicen que es de tradición y no dan las fechas, pues si se perdió ese culto a la asociación con los astros, y bueno, otro de las fechas que tenemos importantes, pues el 3 de mayo, ya no se sabe, digamos, a nivel popular por qué es el 3 de mayo, y bueno, es obviamente también con esta misma razón. Eh, hay que saber manejar el calendario gregoriano también, porque si no, pues ahí nos perdemos y por más que sepas las reglas calendáricas de Anáhuac, si no conoces las calendáricas del gregoriano, pues tampoco vas a poder llegar a una fecha, ¿no? Claro. Sí, sí. De hecho, mira, es más fácil memorizar una fecha, como decir 12 de diciembre, que entender el porqué de esa fecha. De manera que en la tradición popular se quedan memorizaciones simples, pero como no es escrita, no es profunda, es simplemente lo que cuenta la gente, terminan perdiendo las claves. Y por eso en este momento de rescate no puede centrarse en la tradición oral. La tradición oral es solo un elemento, pero digamos que es un 10% de rescate. Tienes que entrarle a las crónicas que escribieron en el siglo XVI y si puedes tienes que entrarle a lo que hubo antes del siglo XVI, pero si no le entras a las crónicas no vas a entender lo anterior. Esto es para los compañeros de la tradición. ¿Quieres entender? Tienes que estudiar. No se vale otra cosa. Si viene un abuelito de tradición que te dice, no, no lea las crónicas porque le escribieron los curas y demás, dile al abuelito, mire, señor, tenga vergüenza. Si usted no ha estudiado, no sirva de piedra de tropiezo a los demás. Yo te recomiendo leer esas crónicas porque para empezar no las escribieron españoles, la mitad las escribieron los anahuacas y las escribieron en lenguas de Anáhuac y en lenguas clásicas. Y para estudiarlas tú tienes que aprender esas lenguas. No le hagas caso a abuelitos que te dicen que no estudies. Esos solo son personas que arrastran traumas culturales, personas llenas de envidia y llenas de rencores y de cosas que hay que entenderlos también, tuvieron su momento, pero en este momento son una piedra de tropiezo para el estudio de los demás. Insisto en esto porque para los que viven fuera de México puede parecer extraño, pero los abuelos de la tradición neomexica no quieren que se estudien las fuentes mexicas. Así, porque cuando los estudiantes van y verifican, ven que son cosas diferentes, no es lo que los abuelos están diciendo y así pierden su modo de vida. Entonces, mucho cuidado con esto de la tradición. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a saludar a Araceli Cano Román, que está en Iguala de la Independencia, Luis Mello, Shuguti, Matlacteón Semazatl, Rebelde, Mauricio Folk, Darío Villarreal, Alejandro Olvera Herrera desde Tulancingo Hidalgo, Victoria Paz desde Amealco, Machey, Querétaro, Mario Payán, psicohipnoterapeuta, comenta de la creencia se pasa a la experiencia, cuando ese impulso de la esencia te lleva a saborear. Shuguti Frank, culto a Coatlicue o Xiucoatl. Me gustaría platicar sobre esta expresión. Las creencias son hipótesis. Recuerden, creo que va a llover, es una hipótesis. Quiere decir, a lo mejor llueve, pero quizás no. Esas son las creencias. Cuando digo creo en Dios, bueno, es una hipótesis de trabajo. Pero si terminas pensando que tu hipótesis es absolutamente verdadera y que si descartas cualquier posibilidad de analizarla, entonces también descartas la posibilidad de verificarla. Tú verificas las hipótesis cuando entiendes que son hipótesis. Pero si tienes creencias que ya te avasallan, creencias ontológicas, creencias sobre la naturaleza de la realidad y piensas que tu objeto es seguir manteniendo esas creencias, ya no vas a querer verificarlas. ¿Por qué? Imagínate tú si verificas y resulta que no es así, qué pena, ¿no? Y además, ¿cuántos años de vida has perdido en creencias falsas y cuánto daño ha hecho a los demás transmitiendo creencias falsas? Por eso es que en este momento creencias y realizaciones son antípodas, antepuestas. Usa las creencias para llegar a verificaciones, pero si tu idea no es verificar, descarta esas creencias porque son veneno mental. Es lo que quería comentar, China. Y sería culto a Coatlicue o Xiucoatl. ¿Cómo? ¿Qué dice Xiugut? Es culto a Coatlicue o a Xiucoatl.
Bueno, Xuquat es solo un elemento. Xuquat, de hecho, no es una deidad. No era una deidad. Es simplemente la serpiente del tiempo, la serpiente, Xuquat, serpiente de los ciclos. Es un elemento simbólico constitutivo de Coatlicue. Es esa falda de serpiente, por ejemplo, es una Xuquat. Pero Xuquat como tal no era una deidad ni nada de eso. Es como hablar de secuencia de ciclos. Xuquat, secuencia de ciclos. ¿Ves? Por eso tú lo ves en el marco de la piedra de los soles y en tantos otros lugares. Por ejemplo, viste a Coatlicue, o más bien a la diosa madre, encendiendo el fuego sobre una Xuquat. Ahí sí. Pero no es que la Xuquat fuera un dios en sí. Es solo, dentro de la mitología de Xuquat, es la herramienta que tiene en su mano Huitzilopochtli. A ver si hablamos más de eso el sábado que viene. Sí. Y bueno, también la misma Shuguti, saludos a Rosa. Creo que la energía no tiene género, la energía es energía. Y pregunta también, ¿qué representaba Juan Diego o figura política tenía para estar tan ligado con la fe guadalupana? Oye, sobre lo primero, energía es potencial de trabajo. Así de simple, no existe fuera del potencial de trabajo. Cuando se expresa ya es trabajo. Mientras sea un potencial, es energía. Por ejemplo, el mouse tiene más energía si lo sostengo aquí que si lo sostengo aquí. ¿Ves? La cantidad de energía que involucro para poderlo sostener aquí. Es un potencial de trabajo que tienen los seres. Respecto a Juan Diego, la verdad que no sé nada de su historia. Bueno, elementos nomás. No creo que haya sido él como persona el importante, sino más bien la tradición que había detrás de él. No estaba trabajando solo. Él fue el exponente, el vocero, y el que se arriesgó también de un grupo de gente que querían imponer una religión sincrética para salvar, aunque sea parte de lo que se estaba perdiendo, ¿no? Y lo consiguieron. Finalmente salvaron el culto a Coatlicue. La cuestión es a qué costo. ¿A qué costo lo salvaron? Porque además impusieron la religión cristiana. Lo que podía haber quedado a nivel local, ¿no? De culto tolteca, de culto anahuaca, fue absorbido por esa religión sincrética. Así que es un episodio agridulce de la historia de México que tiene sus lados positivos y negativos. Sí, y también la misma Xuguti, Frank, esa Tlaltecutli también puede ser el concepto de Tlazolteotl. Tlaltecutli es Tlazolteo, las diosas madres todas son la misma madre. Tlazolteo es específicamente la sexualidad, quiere decir eso. Pero también la reproducción física, y por eso es que su símbolo es el uso, el hilo de la vida. Es el mismo símbolo que se usa en Asia y en Europa, ¿eh? La diosa tejedora del uso es siempre el hilo de la vida. Así que es un aspecto de Coatlicue. Si quieres dar con un nombre genérico así, podemos decirle Tonantzin. Tonantzin Coatlicue si quieres. Y después tiene un montón de desdoblamientos como Ixcuina, Tlazolteotl, Chilonen, etcétera, ¿no? Usando la lengua náhuatl. En maya vamos a encontrar nombres equivalentes en zapoteca, en cualquier lengua, porque se trataba de la misma religión, lo que cambiaba era la lengua en que se enunciaban los conceptos. Y también saludos a Pavel Duarte desde el actual sitio El Palmar de Nicaragua, cuna de los anahuacas de Nican Anáhuac. También allí a Solórzano, que nos comenta cómo puedo obtener el libro de los ciclos de la energía. No sé cuál libro sea, si puedes explicarnos por ahí, para poder darte la referencia, si es ya sea el de Tonálica o Sí, ¿qué quieres realmente averiguar? ¿A través de qué libros? En lo que podemos ayudarte, adelante. También Alejandro Olvera desde Tulancingo, Hidalgo. José Martín Hernández, gracias. Ahora conozco y entiendo más el guadalupanismo, perdón, se me trabó la lengua. Saludos desde Reynosa. Mauricio Folk comenta, pregunta para Frank, el rosario al cual te refieres se usaba como japa mala. Sí, si es así, japa mala. Sí. Japa mala. Si es así, sí, eres lo mismo. Sí, solo que con otro número de cuentas, ¿ok? El Yapamala tiene 108 porque es un número simbólico de los hindúes. Los cristianos tienen 54 porque lo tomaron de allá. En el caso de Anáhuac tenía otro número de cuentas, tenía combinaciones de
9 y 13, combinaciones de 9 y 13. Pero era un elemento fundamental del culto mesoamericano, tan fundamental que cuando la persona no podía ir estaba enferma o algo y no podía ir a un culto, o el niño no podía ir a la escuela, mandaban su rosario. Se llamaba Nahuatlaco, en maya le decían Calpec, mandaban su rosario para que representara a la persona. Así de fundamental era. De hecho, el rosario era más importante en el culto anahuaca que el rosario entre los cristianos. Los cristianos lo usan bastante, pero los anahuacas lo usan constantemente. Y no solo para cuestiones de culto, sino, como les dije, también para cuestiones de cuentas y demás. Es decir, era como un abaco manual casi, el rosario. Así hay muchas láminas y textos, ¿no?, que explican cómo se usaba. Si quieren, un día hablamos de eso y de otras técnicas que usaban para meditar y demás. Sí, también nos comenta que si es así, qué oraciones recitaban y si quedó alguno que haya sobrevivido desde esa época hasta ahora. Sí, quedan 2 referencias en libros mayas que explican qué tipo de oraciones rezaban. Las oraciones eran los nombres, los mantras eran los nombres de los 9 señores de la noche y los 13 señores del día. Acompañantes le llamaban, los 9 y 13 acompañantes. Y también quedan, digamos que en total, ¿qué será? Unas 150, 200 oraciones en náhuatl y como unas 20 en maya, prehispánicas, porque después en la etapa colonial se produjeron muchísimas, ¿no? Pero sí sabemos cuáles eran las oraciones y los nombres que usaban. También algún que otro sonido, vamos a decir, mágico que usaban, aunque ese es un tema que a mí no me interesa mucho, ¿no? Pero también tenían sonidos como los mantras, cuya función era aquietar la mente o marcar determinado momento de una ceremonia. Sí. Sí, también unos saludos aquí a Moy Álvarez, que nos comenta, se trata de un intento de los nativos de sincretizar sus creencias con las cristianas para poder infiltrar, aunque fuera un poco, de la cosmovisión tolteca, más o menos como la cruz parlante, o se trata de una estrategia de los españoles para imponer el cristianismo, disfrazándolo de la religión tolteca ya conocida. La verdad, Moy, es que el principal interés vino de los anahuacas, no de los españoles. De hecho, los españoles repudiaron los intentos de sincretismo durante 1 o 2 siglos. No solo en el caso de Guadalupe, sino tantos otros sincretismos que hubo. Los españoles no les gustaba nada porque querían su religión pura, tal como la practicaban en España, y los sincretismos se les hacían muy sospechosos. Pero los nahuacas luchaban por ese sincretismo porque era el modo de conservar lo poco que les estaban dejando. Hubo 2 estrategias de parte de los anahuacas: hacer guerras y aislarse en ciudades escondidas por ahí donde seguían sus prácticas, y los que vivían en contacto con los españoles, bueno, sincretizar y adaptarse. Con el tiempo se invirtió el asunto, porque las autoridades católicas se dieron cuenta que el sincretismo es una tremenda vía para penetrar en las comunidades, y todavía hoy se aprovechan elementos sincréticos para evangelizar comunidades y demás. Pero al principio fue guerra de resistencia. La cuestión no es qué tanto lograron, sino qué tanto perdieron en esa guerra. Al analizar los procesos sincréticos tenemos que tener en cuenta a qué costo se están haciendo las cosas, ¿no? Sí, y bueno, Fernando Mecuautli Sarcan comenta, el nombre tolteca de Juan Diego fue Cuautlatloatzin, lo que indica que fue un noble que participó en una estrategia de evangelización, obviamente con un interés personal en mantener privilegios en la nueva sociedad novohispana. Parece que había de todo. Está claro que era parte de un grupo de gente. Él conservaba su nombre náhuatl, que además tenía pedigrí, Cuauhtlatoa, que decir águila que habla. A ver, no era un personaje cualquiera, pero fue el que dio la cara. Es simplemente el que vemos en la historia. No se cuenta todo lo que hay detrás, porque se hubiera arruinado la historia que contó, y es que se le apareció la Virgen y todo eso. Si él dice, oye, es que nos pusimos de acuerdo allá en Calpulli para esto y para lo otro, se lo hubiera arruinado la historia. Lo hubieran matado. Le hubieran hecho juicio y lo hubieran matado por un intento de volver a lo que consideraban idolatría. Pero lo hizo de una manera inteligente y prendió entre 2, 3 padres, y cuando viene a ver se convierte en la religión de México. De hecho, si no fuera por la erosión
de las sectas evangelizantes que vienen, el guadalupanismo seguiría incluso después que se cayera el cristianismo, porque la religión cristiana que un día va a caer, pero el guadalupanismo tiene demasiada fuerza y podría seguir. Sin embargo, la erosión que le están haciendo las sectas protestantes es grande. Yo calculo que hacia 2040 el guadalupanismo va a estar en extinción. No extinguido, pero sí ya va a estar, sí ya se va a notar con problemas. Sí. Sí, y ya para ir cerrando, Olegario Bautista, ¿dónde seguir su canal? Es muy interesante lo que comentan, ilustra mucho. Para mí las lenguas nodrizas son muy importantes y nos da las gracias. Bueno, aquí puedes ver, estoy compartiendo la pantalla en bueno, ya con lo que vamos a cerrar el programa de hoy. Está la página de Nación Tolteca, está en Facebook, también estamos transmitiendo en Iglesia Tolteca, también en Escuela Tolteca y en Canal Toltecayot. Puedes seguir, vamos subiendo principalmente en Iglesia Tolteca y Nación Tolteca información. También están los canales de YouTube, donde puedes ver, bueno, subimos este programa que queda grabado, lo subimos por allá. También está el TikTok de Nación Tolteca, con los videos. También está no sé, en el Spotify de Nación Tolteca se sube el tonal del día. También, bueno, obviamente también en YouTube. Y bueno, pues tenemos esos canales. También está el grupo Universidad Tolteca, si quieres integrarte y hacer algún comentario. También por ahí le damos seguimiento a todos los que están acá con nosotros. Y bueno, ya que estamos aquí en el perfil de Nación Tolteca, para compartirles que en estos momentos se encuentra Vicente allí en el cerro donde se inmoló Oseacatl, está en el Tlachinoltepetl. Pueden ver hizo la transmisión, aquí está en la... bueno, a ver, les pongo el inicio nada más para que sepan en dónde está ahorita, a ver si lo llegan a escuchar. Bueno, aquí es el trono del Rey Man, le llaman, es el trono de Seacatl. Porque no se me está cargando, pero lo pueden ver, aquí está en el perfil principal. Y bueno, pues ahí está haciendo una lectura del libro justamente que habla de estos pasajes. Aquí podemos ver esta escultura que realizaron en honor al Seacatl. Ahí le llaman obviamente el Rey Man, porque bueno, aquí obviamente está llorando. No sé si nos pudieras platicar un poquito, Frank, así brevemente sobre Chocamán. Muy brevemente, Sí, sí. Chocamán quiere decir donde se entregó al llanto. No es el nombre propio de la persona. La persona se llamaba Seacat, se llamaba Topilzin-Nachitl, pero le apodaron Chocamán porque ahí en ese sitio rompió a llorar. Eso fue poco antes de incinerarse, porque él se prendió fuego a sí mismo por razones lo estaban persiguiendo y demás. El caso es que esto ocurrió hace como, ¿qué será? 1030 años más o menos. Y a partir de ahí lo adoptaron como maestro de Anáhuac. O sea, Catopilsin fue el avatar que dirigió el periodo postclásico ya de Anáhuac. Y en Chocamán parece que era un sitio de peregrinación, de culto, por la cantidad de huellas que han quedado, monumentos y cosas así. Muy abandonado, todo muy erosionado, pero tú notas, ¿no? Que ahí había una cierta afluencia. Es normal, porque el sitio donde se incineró el avatar, por supuesto que iba la gente, ¿no? De hecho, se sabe exactamente cuál era el sitio de peregrinación. Y Vicente, los demás compañeros están tratando como de rescatar la tradición de culto de Chocamán, y sobre todo algo que ya ocurrió en la localidad, explicarle a las personas que no es que hubo un rey llamado Man que se dedicó a llorar, no es así, no se llamaba Man. Man es solo el verbo que dice dedicarse a mana, dedicarse a algo. Sí. Justamente, si navegan por la página, está la conferencia que dice allá en Coscomatepec, ahí está en un pueblo al lado de Chocamán, que bueno, pues aquí la pueden ver. Aquí están algunas imágenes que nos compartió
Vicente, y bueno, impresionante, ¿no? Cómo llegamos a ese lugar. Un pueblo pequeño, pero lleno de historia, de significado. De hecho, era mucho más grande en tiempos prehispánicos, pero ya después que se acabó el culto de Sagatopitzin, pues perdió función. Pero por la cantidad de vestigios que quedan, tú ves que era grandote y urbanizado y que había buenos templos. Debe haber muchísimas cosas allá que todavía no se han descubierto. Con esto, pues ya cerramos el programa, ya nos pasamos todavía más de lo normal. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y pues los estaremos viendo el siguiente sábado en el Nica Nash. No? Rosita, Frank, ¿algún comentario final? Nada más que no se pierdan el siguiente capítulo, que es como continuación de este capítulo. Continuación, natalicio de Huitzilopochtli y su significado. Nos vemos.